Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy tenemos tela que cortar en este programa, rematando toda la información, porque cada vez hay más información, cada día no, cada rato cambia todo y bueno, las cosas están como están. Pero ya tenemos con nosotros al profesor Eduardo Pintado. Buenos días. Buenos días a todos los radio oyentes, un abrazo. Tenemos tela que cortar hoy, ¿no? Sí, hay muchos flancos, sí, muchos frentes abiertos y nunca mejor dicho. Digamos, del que más se está hablando estos últimos días ha sido por las repercusiones que no solamente tiene en su propio país, que es Hungría, sino por la repercusión que tiene en la Unión Europea, en Bruselas, el resultado de las elecciones húngaras. Que uno oye algunas opiniones sobre los resultados que son realmente peculiares, porque hay, en fin, muchos sectores progresistas en este país de distintos y variados partidos en la izquierda que se les ve como muy, muy satisfechos con el resultado, ¿no? Y yo me pregunto, pues la verdad es que no sé qué razón tienen para estar tan contentos, ¿no? Porque haciendo yo el recuento después, es el único parlamento en toda Europa occidental que no hay ni un representante de izquierda moderada, izquierda progresista o extrema izquierda, que son los términos que se usan hoy. Ni uno. Y es un hecho realmente peculiar, porque todo el espectro parlamentario de Hungría se lo reparten entre los partidos conservadores, los partidos de la derecha e incluso un minúsculo partido de la extrema derecha. O sea que es un hecho realmente peculiar. Aquí lo único que ha habido es que facciones que estaban dentro del partido gubernamental de Orbán, sectores importantes, se escindieron con un político joven al frente, que es que se apellida Magyar, que quiere decir húngaro en Magyar, ¿no? Tiene un apellido peculiar, y que es una escisión del partido gubernamental de Orbán, pues ha ganado las elecciones por goleada. Pero vamos, que es algo bastante parecido a lo que había, con algunas diferencias notables, pero en fin, son ramas distintas del mismo árbol. Y bueno, yo creo que la diferencia fundamental va a ser restablecer sus relaciones con la Comunidad Económica Europea, con Bruselas. Creo que ese va a ser el punto diferencial más importante que tenía con Orbán, y poco más. No creo que haya muchas más grandes diferencias. Habrá matices, pero no grandes diferencias con Orbán. O sea que recuperar los fondos que tenía la Comunidad Económica Europea, las tenía paralizadas, que eran fondos finalistas con el gobierno húngaro, se van a desbloquear. Esa será la primera medida importante. Y en el resto, sobre todo en el ámbito de lo social, no creo que haya mucha diferencia. O sea, este nuevo primer ministro es un hombre claramente conservador. Bueno, procede del mismo lugar que Orbán. Es como si en la península, si hiciéramos un juego, una especie de utopía, hubiese una escisión importante en Vox, y por ejemplo
ex ilustres de Vox como Espinosa de los Monteros en un proceso electoral le ganara al señor Abascal. Pues más o menos sería algo parecido. No igual, pero parecido, ¿no? Es una hipótesis, pero bueno, así es. Bueno, Orbán, 16 años gobernando, muchos. Sí, además yo creo que, aparte de diferencias fundamentales que tenía sobre todo con Ursula von der Leyen y el Grupo Popular, Europeo, yo creo que el hecho fundamental, que, en fin, por ser un hecho tan normal se le escapa a muchos críticos, es que llevaba 16 años. Y ese hecho per se es un desgaste colosal, formidable, es grande. Entonces, llevar 10 años en Europa Occidental, un presidente de un país es raro, no es común. Y ese desgaste yo creo que ha sido uno de los principales lastres y uno de los principales motivos de su caída. Y caída que no es tal como tal, porque muchas veces viendo las cabeceras de estos días en la prensa como si desapareciera, ¿no? Sigue siendo el segundo partido más votado en Hungría y tiene un grupo parlamentario que se acerca casi a los 60 diputados, o sea que está ahí. Supongo que habrá un proceso interno de recambio dentro de Fidesz, del partido de Orbán. Buscarán algún parlamentario mucho más joven y habrá un cambio dentro de la cabeza del partido. Y después un tema muy importante que pasa desapercibido es que todo el mundo piensa que el nuevo partido del primer ministro es un cuerpo unitario, es un único partido, y no es tal, es la suma de distintos pequeños partidos, de distintas facciones y con ideologías muy opuestas. O sea, es la suma, es un conglomerado de varios distintos y diferentes partidos, que vamos a ver cómo dentro ahora ya del poder esas distintas familias se conforman y ven en lo que a cada uno le corresponde. Yo no digo que vaya a ser difícil, pero hay que seguir en los próximos meses cómo van conviviendo y cómo va la cohesión interna de ese grupo de partidos, porque ahí hay socialdemócratas, hay verdes, hay conservadores, hay ultraconservadores, o sea, es una suma bastante heterogénea, o sea, y hay que ver en los próximos meses la convivencia y cómo se conforma el gobierno y qué facciones se quedan con los distintos ministerios y cómo va a ser esa cohesión en los próximos meses. También habrá que ver si va a tener un cambio o un rumbo muy diferente en relación a su frontera oriental, o sea, con Ucrania y con Bielorrusia, y cómo su convivencia con Ucrania va a seguir igual que estaba con Orbán, si va a haber cambios profundos. Mucha gente piensa que va a haber un giro de 180 grados, yo no lo creo. Creo que va a haber un giro de matices, pero no muy profundos en cuanto a su vecindad con los países colindantes con él, ¿no? Con Bielorrusia y con Ucrania. Después está el tema de Putin. Bueno, Orbán fue un personaje muy peculiar, porque muchas veces uno hace una relación de algunos temas y dice y se llegan a conclusiones erróneas, ¿no? O sea, era un hombre que tenía una relación correcta con Putin, pero a su vez tenía una relación correcta con Trump.
O sea, que era un personaje muy peculiar. No se han dado casos de esa bipolaridad de Trump al mismo tiempo con Putin en personajes o en políticos de primer nivel en Europa occidental, ¿no? No nos olvidemos que incluso una serie de días antes, creo recordar que una serie de días antes, en pleno proceso electoral, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, participó activamente en la campaña electoral en un meeting, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo se le acusa de ser un hombre cercano a Putin, ¿no? Sí, curioso. Entonces es un tema, era un personaje muy, muy peculiar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué cae? Además por goleada. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que se le debe dar más importancia a lo que te acabo de comentar del desgaste en el poder. 16 años son muchos. Sí. No existen antecedentes de este tipo en Europa occidental. Hubo mandatarios que tuvieron periodos largos, pero nunca llegaron a esos años, seguidos me refiero. Por ejemplo, en España tuvimos los años de Felipe González, pero que nunca llegaron a 16, a ser tan prolongados. En los años 50, los demócratas cristianos alemanes, con Adenauer al frente, también estuvieron muchos años. El general de Gaulle en Francia, pero nunca llegaron a la cifra de 16 años en el poder. Y eso supone un desgaste tremendo. Aparte de que, particularmente en la prensa húngara, se le ha acusado mucho de tener sectores, si no corruptos, irregulares, de conductas muy irregulares, ¿no? Eso va casi siempre va junto a largas estancias en el poder de cualquier partido político. Yo achaco a eso la principal razón de su decadencia, de su pérdida. Y después, en segundo grado, su enfrentamiento formidable, ¿no? Con Europa occidental y con la Unión Europea, sobre todo porque, claro, al ser país miembro tenía derecho a veto, ¿no? Y ahí hubo enfrentamientos importantes relacionados con el tema de Rusia, ¿no? Ahí hubo enfrentamientos importantes. Pero claro, hay que conocer bien la historia de Hungría. Hungría ha sido un país que en el siglo XX ha sufrido dos grandes guerras mundiales. A la conclusión de las dos grandes guerras ha perdido una parte importantísima, un porcentaje importantísimo de su territorio, que fue anexionado por la antigua Unión Soviética, ahora Ucrania, ¿no? Después, entre el periodo de las dos guerras, la caída del Imperio Austrohúngaro también fue un golpe durísimo para Hungría. O sea, que ha sido un país que ha sufrido mucho en este último siglo, ¿no? Y también se ve en lo que te dije al principio, que es un hecho peculiar, repito, ¿no? Es el único parlamento europeo donde, y hay que preguntarse el por qué, ¿no? Donde no hay la más mínima representación, ni un diputado de sectores progresistas moderados, progresistas, socialistas, socialdemócratas, el antiguo Partido Comunista Húngaro, de la extrema izquierda. No hay ni uno, nadie, cero. Eso no existe en Francia, en Italia, en España. ¿A qué piensas que es debido? Primero a la larguísima ocupación soviética durante la época del telón de acero, por un lado.
Segundo lado, el levantamiento de Hungría fue de los pocos países en el telón de acero que en 1956, en pleno apogeo de la Unión Soviética, se levantó Budapest, ¿no? Y el resto de Hungría, la Revolución Húngara se levantó mucho antes que Checoslovaquia contra la Unión Soviética, ¿no? Y después eso siempre ha quedado ahí, eso siempre está en el pensamiento y en el ser húngaro, ¿no? En el ser húngaro. Y después ha sido muy, muy difícil que los partidos que fueron cercanos al Partido Comunista Húngaro hayan podido levantar cabeza otra vez. Pero cosa que no ha ocurrido en otros países, donde aunque sea pequeña sí tienen una representación, ¿no? Pero en Hungría cero. Bueno, hay que decir que no tiene nada que ver con lo que está contando el profesor, que el Parlamento húngaro, allí en Budapest, es una maravilla. Es uno de los edificios más bonitos del mundo. Impresionante. Eso viene de la época del Imperio Austrohúngaro. Es uno de los edificios más bonitos, que era a la orilla del Danubio. Sí. Es un edificio emblemático. Por supuesto, no tiene nada que ver con la profundidad del tema que estás hablando. Pero con perdón, no creas, porque en ese edificio se personifica, hay una puesta en escena de lo que fue la grandeza de la mitad del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí. De la cabeza bipolar de los dos águilas del imperio, ¿no? Viena y Budapest. Y no nos olvidemos que Hungría era el doble de grande de lo que hoy vemos en el ámbito territorial. O sea, fue un país muy, muy, muy poderoso en su día. Lo que pasa es que todo eso se derrumbó a la caída del Imperio Austrohúngaro, y después un segundo gran golpe terrible que sufrieron, que fue la pérdida de todo lo que es la Transilvania rumana ahora, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que le fue amputada una parte importante de su territorio a favor de Rumanía, otro trozo pequeño, Rutenia, a favor de lo que hoy es Ucrania, y otro trozo pequeñito también de lo que hoy sería Eslovaquia, ¿no? Y con minorías húngaras importantes, ¿no? O sea, que ha sufrido muchos golpes, pero lo que es la historia está ahí, y donde se personifica en ese parlamento formidable. Yo creo que es por lo menos para mí, es el edificio del parlamento más bonito del mundo. Sí, los dos grandes parlamentos a nivel de edificios para mí son el británico y el húngaro. Y el húngaro. Pero yo iría todavía más, el británico también es espectacular, pero a mí me llama mucho más. Los dos a orillas del río. Los dos a orillas del río. Lo que pasa es que en esta ciudad, Budapest, que para mí es otra de las grandes ciudades espectaculares de Europa. Recomendable a todos los jóvenes que viajen por esa parte del mundo, que conozcan bien ese triángulo maravilloso que era el antiguo triángulo del Imperio Austrohúngaro, que es Viena, Praga, Budapest. Espectacular. Que ese triángulo es una cosa formidable. Y te digo una cosa, y entre las tres ciudades, que las conozco perfectamente, hombre, hay que verlas las tres. Cada una, porque Viena es también espectacular. Pero yo me quedo con Budapest. Yo también. Yo me quedo con Budapest, mucho más que Praga. Yo también, por su historia y además la entrada después a Rumanía, a lo que es todo el Danubio. Es un viaje recomendable, sobre todo atravesar todo el este de Europa desde Viena hasta el Mar Negro, y pasando, por supuesto, por Budapest, ¿no? Eso es una pasada. Sí. Como dicen los jóvenes. Recomendable. Bueno, Europa respira con este cambio en Hungría. Yo de todas maneras soy muy cauteloso. Entiendo perfectamente que momentáneamente estas primeras semanas de júbilo,
y de gozo, pues sean entendibles. Pero vamos a esperar en los próximos meses la conformación del gobierno, el devenir de este gobierno, la personalidad de este nuevo presidente, joven, 45 años, pero, repito, proviene del mismo árbol con diferentes ramas, que gustará a unos y no gustará a otros, pero eso es cierto, eso es muy cierto. ¿Cuándo toma posesión? Pues yo no sé en la Constitución húngara si son 4 semanas, pero vamos a un espacio corto de tiempo. O sea que es corto, no es como en Estados Unidos, que es larguísimo el tiempo. No. Y además se rumoreaba, se decía, se pensaba. Lo iban a cortar todavía más. No, y que Orbán iba a poner muchos obstáculos, y no ha sido así. En la prensa alemana claramente está documentado que a la media hora de cerrarse los colegios electorales en Hungría y saberse las primeras informaciones sobre el resultado electoral, que fue así al final, a la media hora, Orbán ya llamó personalmente al nuevo primer ministro, ¿no? Profesor, ha sido un placer. Hoy hemos hablado solo de ese cambio en Hungría, ¿no? Importantísimo, de ese cambio. Pero quedan cosas importantes. Bueno, pero es que hay tantas cosas importantes. Pues ya acabó. Ya acabó. ¿Cómo va a ser eso? Ya acabó, ya voló el tiempo. Pero había tantas cosas importantes. Sí, pero tantas. Hay que hablar, yo quisiera... Pero bueno, me llama la atención y me quisiera hablar en la próxima reunión sobre un país que está teniendo una presencia, ya lo hablamos en el último programa, que es Pakistán. Sí. Bueno, pues y en el proceso de paz. ¿Por qué Pakistán? Y el peso que está teniendo Pakistán en estas reuniones. Nos lo ponemos como tarea ya, de la próxima lección magistral del profesor Eduardo Pintado. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos los radioyentes. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.